Hay algo extraño en el miedo. Lo evitamos en la vida real, pero lo buscamos en el cine o los videojuegos. ¿Por qué? ¿Qué hace al terror tan atractivo? Somos capaces de cerrar ventanas o taparnos con la manta si escuchamos un ruido extraño, pero tomamos la decisión consciente de jugar un videojuego o ver una película, y además, por puro placer. Detrás de esta pregunta que estoy seguro que te has formulado alguna vez, hay algo que llevamos dentro desde hace miles de años y que nos define como especie. Pero, ¿qué revela nuestro amor por el miedo sobre nosotros mismos? Prepárate un café y reflexiona conmigo en 4K. El miedo es una de las emociones más antiguas que existen. No solo en humanos, la compartimos con los mamíferos, con los reptiles, incluso con los insectos. Para la evolución, el miedo es una herramienta de supervivencia. Un arma biológica que dice corre, escóndete, protege tu vida. Cuando sentimos miedo, se activa la amígdala, una pequeña estructura en el cerebro. Es una suerte de centinela primitivo. No piensa, solo reacciona. Detecta amenazas antes de que podamos entenderlas. Pero justamente aquí comienza lo extraño. Si el miedo es una señal de peligro, ¿por qué lo buscamos voluntariamente? Lo que sigue a la señal de peligro es un ritual bioquímico. Adrenalina, aumento del ritmo cardíaco, pupilas dilatadas, respiración acelerada, tensión muscular, piel de gallina. Todo tu ser se prepara para la lucha o para la huida. Y curiosamente, junto al miedo, se activa también la dopamina. La dopamina, aunque comúnmente asociada con el placer y la recompensa, también juega un papel fundamental en la respuesta al miedo, ayudando a procesar la experiencia y a consolidar recuerdos relacionados con la amenaza. Sin embargo, sabemos que personas que ven películas de terror o juegan un survival horror pueden experimentar picos de dopamina muy similares a los que aporta una experiencia excitante. Al asociarse miedo con liberación de dopamina, buscan repetir ese patrón incluso si en teoría debería ser desagradable. Es una paradoja fascinante. Nos asustamos y luego sentimos alivio. Ese alivio nos hace reír, nos hace querer más, como una montaña rusa emocional. Sabemos que no hay peligro real, pero todo en nuestro cuerpo actúa como si lo hubiera. Es ahí donde el miedo parece transformarse. Ya no es solo supervivencia, es entretenimiento, es emoción, es arte. Charles Darwin observó que incluso en situaciones seguras el cuerpo reacciona al miedo como si fuera real. El psicólogo Paul Ekman lo confirmó. Nuestras emociones no distinguen entre un león y una pantalla. Y Joseph Ledoux lo llevó más lejos. El miedo no necesita lógica, solo estímulo. En los videojuegos y en las películas nos enfrentamos a horrores que no pueden tocarnos. Y eso cambia todo. Pero espera, si el miedo es una alerta de nuestro cuerpo, una reacción instintiva ante el peligro, ¿por qué sentimos placer al explorar lo prohibido? ¿Por qué nos obsesiona lo que deberíamos evitar? ¿Acaso hay algo dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, que nos quiere decir algo? ¿Qué nos empuja a recorrer un hospital psiquiátrico abandonado, sabiendo que hay algo ahí, esperando? ¿Por qué avanzamos en la oscuridad sabiendo que algo va a saltar? Los videojuegos de terror no solo entretienen, funcionan como rituales. Ritual significa estructura, significa repetición, significa símbolo. Y detrás de cada juego de terror hay un simulacro seguro del caos. Sigmund Freud habló de la pulsión de muerte, un deseo inconsciente de destruir, de descomponer lo ordenado. Lo reprimimos, pero sigue ahí. Carl Gustav Jung lo llamó de otro modo, la sombra, aquella parte oscura de nosotros que escondemos bajo la superficie. No es maldad, sino lo negado, lo rechazado, lo que no encaja en lo que creemos ser, pero que sin embargo forma parte de nosotros. En los videojuegos de terror esa sombra se manifiesta en forma de monstruo, de espectro, de locura, y por un instante la enfrentamos, la miramos a los ojos y nos permite asomarnos todo lo que queramos, pero sin caer. Por eso las criaturas en los juegos no solo dan miedo, nos representan. Son deformaciones de lo humano, partes nuestras que fueron exiliadas. Sangre, locura, rituales y un montón de palabras que YouTube no me permite decir, son tabúes culturales, lo que no se puede decir, pero lo que el arte puede mostrar. El historiador de las religiones Mircea Eliade lo entendió muy bien. Las culturas siempre han tenido rituales para representar lo prohibido. Lo simbólico nos permite encarnar el caos, pero sin ser destruidos por él. Y en los videojuegos de terror, esos rituales sobreviven. Jugamos con la oscuridad,
Sí, para aprender algo valioso. Pero sigamos por esta senda de Mircea Eliade. Es interesante pensar en que las culturas siempre han tenido sus rituales para representar lo prohibido. Hoy los juegos parecen representar un ritual moderno con dicho fin. El siguiente paso ya no es solo ver o escuchar, el siguiente paso es vivirlo, es jugarlo. ¿Qué ocurre cuando el miedo deja de ser solo una historia y empieza a depender de tus decisiones? En el cine puedes cerrar los ojos, en un juego eres tú quien debe avanzar. Veámoslo de esta manera. El cine te permite ser testigo, un ojo flotante que observa desde la distancia, pero en un videojuego tú eres la presa. No estás mirando una pesadilla, estás dentro de ella. Y eso cambia todo. La diferencia es radical. En el cine el miedo es una experiencia guiada. En los videojuegos es una prueba de resistencia personal. Cada paso hacia adelante no está escrito en un guión, es tu elección. No solo vemos cómo el personaje sufre, lo vivimos, lo controlamos y en cierto punto nos convertimos en él. La diferencia clave es la interactividad. En un juego de terror el miedo no se nos muestra, se nos entrega para administrarlo. Te explico, si no te mueves, nada se mueve. Si no avanzas, no hay historia. Decidir si abrimos esa puerta, caminar o quedarnos quietos mientras algo respira cerca, gestionar recursos, revisar munición, escuchar pasos que no son nuestros. En ese momento el terror se vuelve íntimo. Tú eres el cuerpo en peligro, aunque no sea cierto. Pero transmitirnos esto en un juego no es fácil. Es por eso que el diseño del miedo no es casual. Juegos como Amnesia o Silent Hill 2, todos comparten un principio: hacerte sentir indefenso. Los espacios son cerrados, pasillos que se repiten, habitaciones sin ventanas en algunas ocasiones, arquitectura imposible, como si la casa estuviera viva y te negara la salida. Los silencios, aunque suene paradójico, también son una herramienta, no como ausencia de sonido, sino como eso, como algo más. Porque cuando todo calla, parece que hay otros sonidos que pueden ser percibidos de otra forma, crujidos lejanos, respiraciones ajenas, ruidos inexplicables. A esto se le suma un control que parece lento. Tu personaje tropieza, apunta mal, se demora al abrir una puerta, no porque el juego funcione mal, sino porque tú estás mal en ese mundo. Lo que otros géneros intentan evitar, la frustración, la lentitud, la impotencia, aquí son el núcleo del diseño. No podemos olvidarnos tampoco de los sustos o los conocidos en inglés como jumpscares. No están ahí fruto de la casualidad. Funcionan cuando el ritmo ha sido cuidadosamente administrado, tensión prolongada, calma artificial y de repente, el estímulo. Como una pieza de música, el susto es el clímax, pero no la canción al completo. En Silent Hill 2, por ejemplo, no hay necesidad de mostrar monstruos constantemente, porque el entorno entero, la niebla, los ángulos, el eco, ya está contaminado de trauma, y tú te lo pones encima como una nueva piel. Cada mecánica está pensada para llevarte al límite, para preguntarte una y otra vez, ¿vas a seguir o te vas a rendir? Pero no importa cuán oscura sea la habitación, eventualmente cruzamos la puerta. Y cuando lo hacemos, lo que nos espera del otro lado no siempre es una criatura deformada. A veces es algo mucho más íntimo, más personal. Lo que enfrentamos parece un espejo. Cada generación tiene sus propios monstruos. No aparecen al azar. Son los rostros distorsionados del miedo colectivo. Si bien para las gentes del principio del siglo XX los duendes, por ejemplo, suponían uno de esos pequeños monstruos, a nosotros, sin embargo, puede que no nos den tanta impresión. Al final, como todo símbolo, representan a las fuerzas malignas, a las travesuras, a aspectos caóticos de la naturaleza humana y el mundo espiritual. Suelen ser pequeños, feos y con una terrible inclinación a crear problemas. Esa leyenda hoy, en pleno siglo XXI, ha mutado. Ahora hay unos seres parecidos, pequeños, feos y con una terrible inclinación a crearnos problemas. Solo que vienen en naves. Esos miedos son colectivos y por lo tanto evolucionan junto con nuestra manera de entender el hoy, con mucha gente tratando de entender si hay vida en otros planetas y haciéndonos preguntas tales como si seremos capaces de entendernos o si seremos arrasados por ellos.
Lo que no entendemos, lo que no queremos ver, lo que reprimimos, regresa en forma de espectro, criatura espacial o enemigo final. Porque el monstruo no es el otro, es lo que escondemos de nosotros mismos. Este paralelismo entre duendes y extraterrestres no es casual ni anecdótico. Si bien los arquetipos de terror evolucionan y se transforman junto con nosotros, siempre estuvieron ahí. Carl Gustav Jung sabía esto perfectamente. El monstruo es un arquetipo de la sombra, una parte nuestra que se volvió incontrolable y por eso la expulsamos. Pero, como toda sombra, sigue nuestros pasos. Los monstruos en los videojuegos representan numerosos arquetipos. Por ejemplo, el infectado, como en Resident Evil, The Last of Us o en Dead Space. El miedo a perder el control de nuestro cuerpo, a la enfermedad, a la contaminación, reflejo de pandemias que la humanidad ha vivido durante toda su historia. La figura del fantasma la podemos ver, por ejemplo, en Phasmophobia o Silent Hill. Representa aquello que no pudo descansar, el trauma de lo no resuelto, a menudo femenino, vinculado con lo doméstico, lo íntimo, lo ancestral. Refleja la culpa cultural, lo no dicho, lo que quedó atrapado entre mundos. Otro arquetipo común es la figura del psicópata, como en Outlast o en Until Dawn, la amenaza humana sin razón, sin sentido y sin redención. Es el rostro del mal sin máscara y sin control, puro caos sin explicación. Representa una idea muy llamativa, ciertamente, ya que lo peor en esa historia no es un monstruo, sino un humano. Una de las figuras más famosas de lejos es el niño poseído, como en Silent Hill también, o en Fear. Representan, por supuesto, la inocencia pervertida, el futuro corrompido. Es un arquetipo ciertamente antiguo, que a veces se muestra incluso como un oráculo, como alguien que quiere contarnos algo, pero sigue siendo un ser liminal, mitad dios, mitad víctima. Nos incomoda porque debería ser puro, pero algo lo contaminó. Por supuesto, hay muchos más ejemplos, todos ellos arquetipos, símbolos que la humanidad lleva arrastrando milenios consigo y por eso absolutamente todas las culturas, sin excepción, las comparten. Seguramente has escuchado alguna vez historias de otros países o incluso de otras culturas que se asemejan mucho a una conocida por ti. Yo, por ejemplo, que soy español pero vivo en Buenos Aires, he escuchado alguna vez la historia de La Llorona, una leyenda profundamente hispanoamericana, protagonizada por una figura femenina espectral que lamenta normalmente la pérdida de sus hijos, a menudo acompañada de llantos y lamentos. Sin embargo, otras culturas, como la irlandesa, tiene a las Banshees, un espectro femenino que anuncia la muerte de un ser querido con sus lamentos. En Corea existe la leyenda de Mulgwisin, también una figura femenina muy parecida a la Llorona, deambulando en busca de venganza o consuelo. ¿Conoces la historia de la procesión de muertos? Probablemente sí, probablemente no, pero como español necesito contarte una de mis leyendas favoritas de mi país. En la cultura española, especialmente en Galicia y las zonas del norte, existe la leyenda de la Santa Compaña, una procesión espectral de almas en pena que caminan en la noche, anunciando la muerte o la desgracia. Esta figura liminal es un reflejo del miedo ancestral a la muerte y al más allá, pero también de la conexión profunda entre el mundo visible y el invisible, entre la vida y la muerte, entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Para Jung, la Santa Compaña puede entenderse como un arquetipo del viaje al inframundo o la sombra colectiva que nos recuerda nuestra mortalidad y la presencia constante de lo desconocido. En su recorrido silencioso, la Santa Compaña no solo lleva presagios de muerte, sino que simboliza la procesión de miedos y traumas reprimidos que, aunque ignorados, siguen caminando a nuestro lado. Así, en los videojuegos de terror, las procesiones fantasmales o los espíritus errantes tienen un eco directo con estas tradiciones. No son solo enemigos para matar, son símbolos de los límites de la experiencia humana y de lo que no podemos controlar ni comprender plenamente. Para Joseph Campbell, los monstruos son pruebas en el viaje del héroe. Representan lo que debe ser enfrentado para transformarse. Freud sostenía que, además de querer vivir, una parte de nosotros también quiere destruirse, quiere tocar lo prohibido, quiere cruzar una línea. ¿Y qué son los videojuegos de terror sino una forma segura de mirar al abismo, de cruzar esa línea? Elegimos entrar, elegimos sufrir y de alguna manera lo disfrutamos. Los videojuegos de terror son rituales, pequeños viajes iniciáticos. Enfrentas una amenaza, te sumerges en lo oscuro y si sobrevives, regresas transformado. Por eso amamos el miedo
porque nos ofrece un espejo y a veces necesitamos ver lo que hay detrás de nuestra sonrisa cotidiana. Pero si el horror nos habla con símbolos, ¿qué sucede cuando esos símbolos rompen el juego y traspasan la pantalla? ¿Y si lo que verdaderamente tememos es que todo sea real? Cuando tomas el control en un juego de terror, no solo estás jugando, estás cruzando un umbral. Como el héroe de la mitología, te adentras en lo desconocido, en el territorio del miedo y del caos. ¿Qué lleva a alguien a avanzar en medio del miedo? A seguir adelante cuando el corazón late como un tambor, cuando cada sombra puede ser tu fin. Quizás sea porque el terror en los videojuegos no solo se trata de sobrevivir, sino de resistir, de transformarse, de ser capaz de adaptarse. Joseph Campbell hablaba del viaje del héroe, ese camino arquetípico en el que el protagonista deja el mundo conocido, desciende a lo desconocido, vence a la sombra y regresa cambiado. Pero en los juegos de terror, el viaje es diferente. No es épico, no es glorioso. Es íntimo, es interior. El héroe no regresa con una espada mágica, sino con cicatrices, con la conciencia de que ha mirado al abismo y ha vuelto. Es por eso que cada partida se siente como un pequeño descenso al infierno y una oportunidad de volver a la luz. ¿Por qué amamos el miedo? Porque nos conecta con lo más antiguo y lo más íntimo. Porque el miedo nos obliga a sentir, a reaccionar y a vivir. Porque en un mundo de certezas, el terror nos recuerda que no todo está bajo control y aún así decidimos entrar. Decidimos jugar. Y cuando apagamos la consola, cuando la pantalla se vuelve negra, algo queda en nosotros, una pregunta, una emoción, una chispa de algo más profundo. Quizá nunca sepamos del todo por qué amamos el miedo, pero sí sabemos que lo buscamos, lo invocamos, lo convertimos en arte, en juego, en ritual. Cada vez que entramos en un juego de terror repetimos un acto antiguo, encender una luz en medio de la noche y disfrutar del misterio insondable de la oscuridad. Amamos el miedo porque en él nos encontramos con lo que escondemos y con lo que somos capaces de superar. Pero esta pregunta podemos contestarla entre todos en la caja de comentarios. ¿Cuál ha sido la película, serie o juego que más miedo te hizo sentir? ¿Y por qué no la abandonaste? ¿Qué crees tú que es lo que te llama a seguir disfrutando del horror y del terror? Te leo en los comentarios. Esto ha sido Reflexiones en 4K. Mi nombre es Litox. Nos vemos en el futuro.